En un elegante restaurante del centro de Madrid, un conserje humilde fue arrastrado a una cita a ciegas que, en realidad, era una cruel broma organizada por quienes se burlaban de él. Pero lo que nadie imaginaba era que, frente a las risas envenenadas, la CEO respondería con unas palabras que no solo silenciaron la sala, sino que también hicieron brotar lágrimas en los ojos de todos los presentes. A veces, la verdad más poderosa nace en el lugar más inesperado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Daniel Ortega llevaba 3 años trabajando como conserje nocturno en el distrito financiero de Asca, en Madrid. Cada noche recorría los pasillos silenciosos, empujando su carrito de limpieza entre oficinas relucientes que nunca parecían dormir. Aquella rutina lo mantenía a salvo de recuerdos dolorosos. Le daba un techo para su hija y un ritmo previsible que no exigía nada más de él que silencio y disciplina. A sus 35 años, había aprendido a hacerse invisible. Traje azul descolorido, pasos suaves, mirada baja, pero esa invisibilidad empezaba a romperse. Gregorio Pérez, uno de los ejecutivos más altivos de la compañía, llevaba días observándolo con un gesto socarrón. Aquella tarde, mientras Daniel pulía las puertas de cristal de la entrada, Gregorio se acercó acompañado de 2 colegas trajeados. Sonrieron con una cortesía envenenada. Ortega, esta noche tienes cita importante, ¿no? Una mujer de contabilidad, muy guapa, muy interesada en ti. Daniel levantó la vista, desconcertado. Su instinto fue rechazar la idea. Las citas no tenían cabida en la vida de un hombre viudo que criaba a una niña pequeña. Pero los ejecutivos insistieron, envolviendo su burla en falsas muestras de generosidad. Al regresar al lavapiés, a su modesto piso de 2 habitaciones, lo esperaba Laya. La niña de 7 años lo recibió con un cuaderno lleno de dibujos de unicornios y estrellas. Sus ojos brillaban de ilusión cuando escuchó que unos compañeros habían organizado una cita. Corrió hasta el armario y sacó la única camisa buena que él guardaba desde el funeral de su madre. «Papá, ponte esta. Te hace parecer más joven», dijo con inocencia. Ante esa sonrisa, Daniel se dejó convencer. Al otro lado de la ciudad, en la Castellana, Miranda Valverde terminaba de repasar informes en su ático silencioso. Desde hacía 1 año vivía sola con su hija de 5 años, Maya, que había dejado de hablar tras el abandono del padre. Los especialistas lo llamaban mutismo selectivo, pero para Miranda era un muro de impotencia. Cuando recibió la llamada de Gregorio insistiendo en una cita con un empresario interesante, dudó. Sin embargo, la idea de salir una noche de aquel encierro pesado la sedujo por un instante. La niñera canceló a última hora, y Miranda tomó la decisión de llevarse a Maya con ella. La niña, con sus ojos oscuros llenos de un silencio obstinado, la acompañó de la mano hasta el restaurante en el centro de Madrid. Era un lugar elegante, con manteles blancos y luces cálidas. Allí esperaba Daniel, nervioso, vestido con la camisa gris que su hija había elegido. Cuando ella llegó, su porte imponía. Vestido azul marino sencillo pero costoso, el cabello recogido con una perfección casi militar. Se sentó frente a él, y tras unos segundos lo miró fijamente. ¿Sabes quién soy?, preguntó en un tono frío que cortó el aire como un cuchillo. Daniel, desconcertado, negó con la cabeza. Fue entonces cuando comprendió que algo iba mal. En la esquina del salón, los ejecutivos reían a escondidas, grabando la escena con sus teléfonos. El estómago de Daniel se encogió. Entendió que no era una cita, sino una trampa. Y sin embargo, cuando intentó levantarse, la voz de Miranda lo detuvo. «No les des el gusto. Quédate. Ordena la cena». En ese instante, 2 niñas se encontraron. Maya se había quedado junto a la entrada, jugando sola.
hasta que la tía de Laya la llevó a la mesa equivocada. Las pequeñas se miraron, y la espontaneidad de Laya rompió el hielo. «Tu mamá es muy guapa. ¿Quieres jugar conmigo?» Maya no respondió, pero sus ojos reflejaron un destello de curiosidad. Daniel, al presenciar esa chispa, sintió que algo dentro de él, que llevaba años dormido, empezaba a moverse. El camarero llegó, fingiendo no notar las risas contenidas de los hombres del fondo. Miranda pidió agua con gas y cócteles sin alcohol para las niñas. Daniel, con la voz baja, apenas susurró: «Solo agua». El ambiente era denso, cargado de tensión. Las miradas de los ejecutivos esperaban la humillación final. Pero lo que vino después no fue un espectáculo de burla, sino el inicio de algo que nadie había previsto. Cuando Laya se inclinó hacia Maya y le susurró su color favorito, un silencio diferente envolvió la mesa. No era el silencio cruel de la burla, ni el silencio pesado de la soledad, sino un silencio lleno de posibilidad. Y en esa calma, Daniel sintió que la noche, que había empezado como un cruel chiste, acababa de abrir una puerta que cambiaría su vida para siempre. El eco de las risas en la esquina aún persistía, pero la atención de Daniel estaba ya en otra parte, en las niñas, en la mujer que, tras su mirada gélida, escondía un dolor que él comprendía demasiado bien, y en el presentimiento de que esa cena, forzada y amarga, sería solo el principio de un camino inesperado. El murmullo del restaurante continuaba, aunque para Daniel el tiempo parecía haberse detenido. Tenía el impulso de levantarse, de huir de aquella farsa cruel, pero la voz de Miranda lo sostuvo con una firmeza inesperada. «Quédate, no voy a darles el placer de vernos derrotados». Sus palabras no eran un gesto de compasión hacia él, sino un desafío directo a los ejecutivos que, desde la esquina, contenían la risa mientras grababan. El camarero, incómodo, trajo las bebidas. Miranda sostuvo la copa con elegancia, pero sus ojos permanecieron fijos en Gregorio y sus cómplices, como si quisiera atravesarlos con la mirada. Daniel, mientras tanto, intentaba mantener la calma por el bien de Laya, que charlaba feliz con la niña silenciosa. La inocencia de su hija, ajena al veneno adulto, era lo único que le daba valor para quedarse sentado. Maya observaba con atención. No decía una palabra, pero en su rostro se mezclaban timidez y un destello de anhelo. Laya le hablaba sin parar. De sus dibujos, de los juegos en la plaza de Lavapiés, de cómo su padre sabía hacer las mejores torrijas en Semana Santa. Miranda, sorprendida, veía cómo la pequeña desconocida lograba conectar con su hija más que cualquier terapeuta en un año entero. Daniel entonces hizo algo inesperado. Con delicadeza, tomó un sobrecito de azúcar, lo abrió y, sobre la mesa, dibujó con los granitos una estrella. Luego, con una gota de agua, formó un pequeño círculo que se desplazó hasta la estrella y la deshizo. «Es una luna que abraza la estrella para guardar su deseo», explicó en voz baja. Laya sonrió fascinada. Maya, por primera vez, mostró una chispa de curiosidad sincera. Sus ojos se iluminaron como si hubiera presenciado un truco de magia. Miranda se quedó helada. Había invertido miles de euros en especialistas, en consultas privadas, en ejercicios estériles que no lograban más que aumentar el silencio de su hija. Y ahora, aquel hombre a quien sus empleados habían querido ridiculizar conseguía en segundos lo que nadie había alcanzado: que Maya reaccionara. Una lágrima resbaló por la mejilla de la niña. Daniel, con ternura, colocó otro sobrecito frente a ella sin decir nada, invitándola a continuar el juego. Maya extendió la mano, lo empujó hacia él y, en ese gesto mínimo, abrió un camino invisible entre los dos. La cena continuó bajo un nuevo tono. Los ejecutivos, desconcertados, dejaron de reír.
El espectáculo que habían preparado se había transformado en algo que escapaba a su control. Miranda, todavía rígida, no pudo apartar la vista de Daniel. Empezaba a preguntarse quién era en realidad aquel conserje silencioso que, con gestos sencillos, hacía sonreír a su hija. Al terminar, Miranda se levantó con la dignidad intacta. Tomó de la mano a Maya y, antes de marcharse, lanzó una mirada gélida hacia Gregorio. Daniel se despidió con un asentimiento tímido, pero sus ojos se encontraron un segundo más con los de ella, cargados de preguntas. Esa noche, en el taxi de regreso a la Castellana, Miranda apenas pudo pensar en otra cosa. Maya, abrazada a su muñeca, repetía en silencio el movimiento de empujar un sobrecito imaginario con los dedos. Su madre comprendió entonces que aquella cena había cambiado algo para siempre. Mientras tanto, Daniel regresaba a su piso modesto. Laya, aún llena de emoción, no dejaba de hablar. «Papá, ¿viste cómo la hice sonreír? ¿Podemos verlas otra vez?» Él le acarició el cabello, sin saber qué responder. Dentro de sí luchaban la vergüenza de haber sido víctima de una broma cruel y la sensación extraña de haber presenciado un milagro. Miranda, al llegar a su ático, no pudo dormir. Dio vueltas en la cama pensando en la estrella de azúcar, en la gota de agua, en la forma en que Maya había respondido. A la mañana siguiente, pidió discretamente a su asistente información sobre Daniel Ortega. No halló más que un expediente frío. Conserje desde hacía 3 años. Sin pasado laboral claro. Sin más huellas que turnos nocturnos y silencio. Demasiado perfecto para ser real. En las oficinas, mientras Daniel fregaba los suelos con la rutina habitual, los rumores empezaban a circular. Todos hablaban de la cena desastrosa, de la CEO y del conserje. Algunos lo miraban con burla, otros con compasión. Gregorio, satisfecho, creyó haber ganado la partida. Lo que no sabía era que Miranda, lejos de sentir humillación, había descubierto una grieta de esperanza en medio de la oscuridad. La semilla ya estaba plantada. Y esa semilla crecería más allá de las risas crueles de un grupo de ejecutivos. Crecería en los ojos de una niña que, por primera vez en un año, había mostrado deseos de hablar. Y en el corazón de un hombre que había jurado nunca más intentar sanar lo que estaba roto. Pero la vida, en Madrid, rara vez se pliega a los juramentos. Y esa noche, cuando Daniel miró a su hija dormida, comprendió que el pasado que tanto quería enterrar estaba a punto de volver a tocar su puerta de una manera que no podría evitar. El domingo amaneció despejado y fresco en Madrid. En el Parque del Retiro las familias paseaban entre los árboles dorados por el otoño. Los niños corrían alrededor del estanque, y el aire olía a castañas asadas de los puestos ambulantes. Daniel había prometido a Laya una mañana en el carrusel, como hacían siempre que él tenía un raro día libre. Con una bufanda tejida a mano y un cuaderno en la mochila, la niña esperaba ansiosa su turno para subir a los caballitos de madera. Daniel, sentado en un banco, la observaba con esa mezcla de cansancio y ternura que solo conocen los padres viudos. Se permitía, por un instante, sentirse en paz. Pero esa paz se quebró cuando vio a una figura familiar acercarse entre la multitud. Miranda Valverde, con un abrigo gris elegante, y Maya de la mano. La coincidencia lo tensó. En una ciudad tan grande, parecía demasiado improbable. Miranda fingió naturalidad al saludarlo. «Señor Ortega, qué casualidad». Él frunció el ceño, intuyendo que nada tenía de casual aquel encuentro. Sin embargo, cuando Laya reconoció a Maya y corrió hacia ella con un «¡Ven a jugar!», la situación escapó a cualquier control adulto. Maya dudó un instante, pero terminó dejando la mano de su madre para seguir a la niña hacia los columpios. Miranda se sentó en el mismo banco, a cierta distancia. Su voz sonaba más humana, menos fría.
Maya no ha querido venir al parque en todo un año. Hoy insistió. Daniel no respondió. No quería abrir viejas heridas ni explicar nada de sí mismo, pero sus ojos se suavizaron al ver a su hija empujar a la pequeña Maya en el columpio con una paciencia natural, como si fueran amigas de toda la vida. Pasaron minutos cargados de silencio. Finalmente, Miranda se atrevió. Lo de la otra noche no fue lo que esperaba, pero algo ocurrió. Mi hija volvió a mostrar interés por el mundo. ¿Qué hizo usted? Daniel suspiró, sin apartar la vista de las niñas. No hice nada. Solo un juego que inventaba para mi hija cuando era pequeña. Nada más. Miranda lo observó con una mezcla de incredulidad y esperanza. Había pagado sumas enormes a terapeutas sin resultados, y aquel hombre humilde lograba lo imposible con azúcar y agua. Necesito que me ayude, dijo con voz casi suplicante. Daniel endureció el gesto. Yo ya no ayudo a nadie. Soy conserje, no terapeuta. Ese hombre murió con mi esposa. ¡Ay! El rechazo lo dejó en pie, dispuesto a marcharse, pero una escena lo detuvo. Maya había tomado un sobrecito de azúcar que Laya llevaba en su mochila, un recuerdo de la cafetería donde habían desayunado, y lo deslizó torpemente hacia Daniel, imitando el gesto del restaurante. El corazón de él se encogió. Aquella niña buscaba algo más que un juego. Buscaba un puente. Miranda lo vio y, con lágrimas contenidas, dijo en voz baja: «Ella confía en usted. Yo también lo haría, aunque no le conozca». Daniel cerró los ojos, dividido entre el peso de su pasado y la chispa de vida que veía en Maya. No podía aceptar, no todavía. Su instinto de autoprotección era más fuerte que cualquier impulso de volver a ser quien fue. Al recoger a Laya para volver a casa, trató de fingir normalidad. Pero la niña, con esa intuición que no entiende de secretos, le preguntó: «Papá, ¿verdad que volveremos a ver a Maya? ¿Me cae bien?». Él no supo qué contestar, solo la abrazó con fuerza, consciente de que la vida estaba empujándolo hacia un camino del que llevaba años huyendo. Esa noche, en su piso de lavapiés, Daniel miró la foto de su esposa fallecida en la repisa. El eco de las risas de Laya y Maya en el columpio seguía vivo en su memoria. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Miedo de volver a abrir la puerta de su corazón. Mientras tanto, en el ático de la Castellana, Miranda guardaba el sobrecito de azúcar en un cajón, como si fuera una joya. Maya dormía tranquila, con un leve gesto de sonrisa. La madre, sin embargo, apenas podía descansar. Sabía que no se detendría hasta encontrar la verdad sobre Daniel Ortega, aunque para ello tuviera que remover su pasado oculto. El destino los había cruzado una vez más, y ya nada parecía casualidad. La pregunta no era si volverían a encontrarse, sino cuándo. ¿Y bajo qué circunstancias? El lunes amaneció gris en Madrid, con una llovizna fina que empapaba los cristales de las oficinas de Asca. Daniel llegó temprano a su turno nocturno, dispuesto a mantener la rutina como escudo. Sin embargo, al entrar al edificio, notó algo extraño. Los ejecutivos cuchicheaban, los móviles circulaban de mano en mano, y las risas contenidas resonaban en los pasillos. Gregorio, con una sonrisa torcida, lo interceptó. «Vaya, Ortega, parece que ahora te crees consejero sentimental de la jefa. Cuidado, porque los conserjes que sueñan demasiado acaban despertando en la calle». Daniel lo ignoró, pero pronto entendió el alcance de la burla. En un grupo privado de empleados circulaban fotos y un video de la cena en el restaurante. El momento en que Miranda se sentaba frente a él, el gesto torpe de Daniel al tomar agua, el ángulo cruel que mostraba su incomodidad, todo acompañado de comentarios sarcásticos. El aire se le volvió pesado. Quiso desaparecer. A medianoche, mientras fregaba el suelo de mármol del vestíbulo, una voz lo sacó de sus pensamientos.
Miranda había bajado inesperadamente desde el piso 15. Llevaba un impermeable beige y el cabello húmedo, sin el maquillaje impecable de siempre. Se detuvo frente a él con determinación. «Necesitamos hablar». Daniel intentó esquivar la mirada. «Señora Valverde, no quiero problemas. Ya bastante tienen de mí en sus teléfonos». Pero ella no se movió. Precisamente por eso. ¿Cree que no vi cómo se reían? Pero yo no vine aquí para hablar de ellos. Vine porque mi hija pronunció una palabra anoche. Señaló el sobre de azúcar y dijo: «Estrella». La primera palabra en un año. El balde de agua cayó de las manos de Daniel. El eco retumbó en el vestíbulo vacío. Se inclinó para recogerlo, intentando ocultar la emoción en su rostro. «No es asunto mío. Usted debería seguir con sus especialistas». Miranda dio un paso al frente. ¿De verdad piensa que puede escapar siempre? Usted tiene un don. Y aunque lo niegue, su hija y la mía ya se han encontrado. La tensión crecía. Daniel, con la voz rota, replicó: «¿Y si no soy quien cree? ¿Y si todo es un error? Yo no soy el héroe que espera. Solo un hombre que falló a su familia». La confesión salió como un susurro doloroso. Miranda lo observó, sorprendida por la grieta en su coraza. En ese momento apareció Gregorio, fingiendo sorpresa al verlos juntos. «Vaya, vaya, la jefa y el conserje. Reuniones nocturnas. Esto sí que dará de qué hablar». El veneno de sus palabras cayó como una losa. Daniel se tensó, preparado para un nuevo ataque. Pero Miranda, con una serenidad inesperada, se volvió hacia Gregorio. «Salga de aquí ahora mismo, o mañana no tendrá dónde trabajar». El ejecutivo se marchó con el rabo entre las piernas, aunque con una chispa de rencor en los ojos. Quedaron solos otra vez. Miranda suspiró, cansada de su propio orgullo. «No le pido que sea alguien que no es, solo que no huya». Daniel, sin poder responder, recogió el balde y volvió al trabajo. Ella lo miró unos segundos más y se marchó al ascensor. Aquella madrugada, al volver al lavapiés, Daniel encontró a Laia despierta en el sofá, esperándolo con dibujos nuevos. Entre ellos había uno que lo desarmó. 2 niñas cogidas de la mano, rodeadas de estrellas. «Es para Maya. Papá, quiero regalárselo». Él se sentó junto a ella, la abrazó y comprendió que ya no podía ignorar la evidencia. Mientras tanto, en la Castellana, Miranda observaba a su hija dormir con el sobrecito de azúcar aún bajo la almohada. No podía dejar de pensar en la confesión de Daniel, un hombre que falló a su familia. ¿Qué secretos escondía? ¿Qué heridas lo habían convertido en ese conserje que prefería la sombra a la luz? El destino, que parecía jugar con ellos, había lanzado una nueva carta, y aunque ambos luchaban contra ello, el lazo entre sus hijas crecía con una fuerza que no conocía de jerarquías ni de pasados ocultos. La semana siguiente trajo consigo un giro inesperado. Miranda convocó una reunión extraordinaria en la sede central. Un auditorio moderno en la Castellana donde solían anunciarse fusiones y proyectos millonarios. Asistieron ejecutivos, empleados y parte de la prensa económica. La tensión era palpable. Los rumores sobre la cena ridícula del aseo con su conserje se habían extendido demasiado, y todos esperaban un gesto de autoridad que restaurara su imagen. Daniel no debía estar allí. Sin embargo, Gregorio, con su veneno habitual, había movido hilos para que lo citaran bajo pretexto de tareas de mantenimiento. El conserje, incómodo, se quedó al fondo del auditorio, invisible como siempre, con el uniforme azul y las manos aún húmedas por fregar los suelos. Miranda subió al estrado con la seguridad que la caracterizaba. Su voz resonó firme, hablando de cifras, proyecciones y estrategias. Pero por dentro, estaba dividida. Había pasado noches en vela reviviendo la escena del parque. El susurro de Estrella en los labios de su hija, la confesión rota de Daniel.
No podía seguir fingiendo que todo era una coincidencia. En la primera fila, Maya se removía inquieta junto a la niñera. Miranda la había traído consigo, porque insistió en acompañarla. Llevaba en la mano el dibujo que Laya le había regalado. 2 niñas cogidas de la mano bajo un cielo de estrellas. Lo sostenía como un tesoro. Gregorio aprovechó un silencio en el discurso para soltar un comentario en voz alta. Lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. ¿Y qué pasa con sus amistades con el personal de limpieza? Quizás deberíamos incluirlo en la estrategia de responsabilidad social. Las risas se propagaron como un eco cruel. Miranda apretó los puños. Pero antes de que pudiera responder, ocurrió algo que nadie esperaba. Maya se levantó de la silla. Caminó con pasos temblorosos hacia el estrado, ignorando las manos que intentaban detenerla. Subió las escaleras y se colocó al lado de su madre. Levantó el dibujo y, con voz clara aunque quebrada por la emoción, dijo: «Papá». El auditorio entero se congeló. Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. La palabra resonaba en su mente como un eco imposible. Todos se giraron hacia él, buscando su reacción. Miranda, atónita, abrazó a su hija mientras intentaba comprender. Maya no había llamado papá a nadie en toda su vida. El murmullo estalló en la sala. Los ejecutivos cuchicheaban. Los periodistas tomaban notas. Gregorio sonreía satisfecho, creyendo que la confusión arruinaría al aseo. Pero en medio de aquel caos, Daniel dio un paso adelante. Caminó por el pasillo, con el uniforme empapado de sudor, hasta llegar al frente. Se detuvo a unos metros del estrado, incapaz de hablar. Su respiración era pesada, su mirada fija en la niña que lo señalaba como si reconociera en él algo que nadie más podía ver. El auditorio entero aguardaba. Entonces, Maya bajó del estrado, cruzó el espacio y se lanzó a sus brazos con una naturalidad desarmante. Daniel la sostuvo, temblando. No sabía cómo, pero la conexión era real, profunda, imposible de ignorar. Miranda, con lágrimas en los ojos, se acercó también. No pronunció palabra. Solo miró a Daniel, y en ese cruce de miradas comprendieron que había algo más fuerte que los prejuicios y las humillaciones. Un lazo tejido por el dolor y la esperanza. La reunión se disolvió en un torbellino de murmullos y rumores. Gregorio, furioso por haber perdido el control, abandonó la sala mascullando insultos. Los empleados, en cambio, observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie sabía qué significaba aquello, pero todos intuyeron que el destino de la empresa y de esas 3 personas había cambiado para siempre. Esa noche, de regreso a Lavapiés, Daniel no podía dejar de pensar en el momento en que Maya lo llamó papá. Laya, emocionada, lo abrazó con fuerza. ¿Lo ves, papá? No soy solo yo. Ella también te necesita. Él la miró. Incapaz de responder, pero en sus ojos se reflejaba una decisión que empezaba a formarse. Mientras tanto, en su ático, Miranda guardaba silencio. Se sentó junto a la cama de su hija, que dormía con el dibujo aún en la mano. Le acarició el cabello y susurró: ¿Qué viste en él que yo no? Sabía que, por primera vez en años, debía elegir entre la máscara de la ejecutiva implacable y la vulnerabilidad de una madre dispuesta a aceptar ayuda. El destino ya había hablado a través de la voz de una niña. Y aunque Daniel intentara resistirse, la vida lo había colocado frente a una verdad imposible de esquivar. El pasado que tanto temía había vuelto, no como una condena, sino como una segunda oportunidad. El otoño avanzaba en Madrid con tardes más cortas y cielos teñidos de tonos anaranjados. Tras el episodio en el auditorio, nada volvió a ser igual. Los rumores se multiplicaron. Pero también lo hicieron las preguntas. Algunos empleados murmuraban que la CEO había perdido el juicio. Otros, que Daniel era un oportunista. Sin embargo,
Para quienes habían estado presentes, lo único inolvidable fue la palabra que Maya había pronunciado. Daniel se refugió en el silencio. Cada noche volvía a su piso de lavapiés con la sensación de llevar un peso imposible en los hombros. Laya, en cambio, lo empujaba hacia la vida con su entusiasmo. «Papá, ¿cuándo veremos otra vez a Maya y a su mamá? Ella me necesita. Tú también lo sabes». Sus palabras eran cuchillos dulces que abrían la herida que él intentaba cerrar. Una tarde de domingo, Miranda apareció frente a su puerta. No llevaba escolta, ni maquillaje perfecto, ni el traje de ejecutiva que imponía distancia. Vestía un abrigo sencillo y sostenía en brazos a Maya. «Tenemos que hablar», dijo con voz serena. Daniel la dejó pasar. Y de pronto el pequeño piso se llenó de una presencia nueva. Laya corrió a abrazar a Maya, que esta vez respondió con un gesto tímido y una sonrisa breve. Las dos niñas se sentaron en el suelo con los dibujos esparcidos como si el mundo adulto no existiera. Miranda y Daniel se quedaron de pie, mirándolas. «Mi hija habló gracias a ti. Pero yo necesito entender. ¿Por qué dices que fallaste a tu familia?», preguntó Miranda. Daniel se dejó caer en la silla de la cocina. El silencio pesó un instante, hasta que se decidió. Contó que, antes de ser conserje, había trabajado como técnico en una pequeña empresa, que su esposa, Clara, murió en un accidente de coche mientras él hacía horas extra para ganar un ascenso que nunca llegó. «Me lo reprocho cada día. No estuve allí. Perdí a la mujer que amaba. Y desde entonces solo sé esconderme». Miranda lo escuchó con lágrimas contenidas. Reconocía en su relato una culpa que también la habitaba. Haber permitido que el abandono de su marido encerrara a Maya en un muro de silencio. «No somos tan distintos», murmuró. Por primera vez, Daniel levantó la vista. Vio en ella, no al aseo implacable, sino a una madre herida. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Compartieron café, hablaron de miedos y de pequeñas rutinas. Las torrijas que Daniel preparaba en Semana Santa, las visitas al retiro que Miranda solía evitar por miedo a las miradas, las noches en que ambos habían sentido que nada tenía sentido. Era como si la vida, poco a poco, tejiera un puente de confianza. El verdadero punto de inflexión llegó días después, durante la fiesta de San Martín en el barrio. Lavapiés se llenó de luces, puestos de comida y música en la plaza. Laya convenció a su padre de salir, y Miranda aceptó acompañarlos con Maya. Entre churros, castañas y risas de niños, la tensión se deshizo. Maya, al ver a Daniel sostener una farola de papel para el desfile, pronunció con claridad: «Papá, dame una también». No había titubeo esta vez. No había titubeo esta vez. Las personas alrededor lo oyeron, y en lugar de burlas hubo aplausos espontáneos. Daniel no pudo contener las lágrimas. Miranda lo observaba con una mezcla de sorpresa y ternura. Aquel momento público lo liberó de la vergüenza. Ya no importaban los rumores. Solo la voz de esa niña que lo había elegido como parte de su mundo. Las semanas siguientes fueron una transición difícil pero luminosa. Daniel tuvo que enfrentarse a los comentarios en el trabajo, pero Miranda hizo algo inesperado. Bajó a los pasillos y, frente a todos, lo saludó con respeto. «Señor Ortega, gracias por su esfuerzo». Esa simple frase bastó para desarmar las burlas. Gregorio, acorralado por su propio veneno, acabó siendo relevado de su cargo. En Navidad, la historia había cambiado por completo. En el modesto piso de lavapiés, decorado con guirnaldas que Laya había hecho con papel de colores, Miranda y Maya se unieron a la cena. No era un banquete de lujo, sino lentejas caseras, turrón barato y risas compartidas. Pero para ellos era un festín lleno de verdad. Maya reía con Laya, y su voz llenaba el espacio como un regalo inesperado. Daniel, sentado a la mesa, miró a Miranda. Ella devolvió la mirada con un gesto suave. Cómplice. No necesitaban grandes declaraciones.
Ambos sabían que estaban construyendo algo nuevo sobre las ruinas del pasado. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con las cicatrices. Juntos, cuando el reloj marcó la medianoche, las niñas encendieron bengalas en el balcón. El cielo de Madrid brillaba con fuegos artificiales lejanos. Daniel abrazó a Laia, luego a Maya, y finalmente se permitió abrazar también a Miranda. «Gracias por no rendirte», susurró él. «Gracias por no esconderte», respondió ella. El eco de sus voces se mezcló con la algarabía de la ciudad, y en ese instante comprendieron que la riqueza verdadera no estaba en los despachos de cristal ni en los contratos millonarios. Estaba en aquella mesa sencilla, en las manos que se buscaban en la oscuridad, en la capacidad de amar a pesar de las pérdidas. La vida les había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la dejarían escapar. Al cerrar los ojos y recordar la última imagen de esta historia, muchos quizás vean aquella mesa sencilla, iluminada por guirnaldas hechas a mano, donde 4 personas se reunieron sin títulos ni jerarquías, solo con el deseo sincero de acompañarse. Ese instante, tan cotidiano y a la vez tan extraordinario, resume el camino recorrido. Un conserje marcado por la culpa, una madre atrapada en su propio silencio, y 2 niñas que, con su inocencia, fueron capaces de abrir puertas que los adultos habían cerrado durante años. Y ahora la pregunta es para usted. Querido oyente, si esta historia le ha conmovido, pulse el número 1 en los comentarios. Si siente que faltó algo o desea aportar, escriba un 0 y comparta su opinión. La enseñanza que nos deja este relato es clara como el agua de un manantial. El amor, la capacidad de perdonar y la decisión de construir un hogar nuevo pesan más que cualquier cuenta bancaria o reconocimiento social, porque la bondad sincera, esa que no exige nada a cambio, puede transformar destinos que parecían condenados, y porque todos, incluso quienes arrastran errores del pasado, merecen ser amados y tener una familia que los sostenga. El dinero, los cargos y las apariencias se desvanecen como humo, pero la ternura de un niño que pronuncia papá, o el abrazo de una madre que decide no rendirse, tienen la fuerza de cambiarlo todo. Como la lámpara encendida que se coloca en la ventana en noches oscuras, un simple gesto de cariño puede guiarnos por los tramos más difíciles del camino. Tal vez al escucharlo, usted recuerde episodios de su propia vida, una discusión no resuelta, una palabra de perdón que nunca se dijo, o un gesto de amor que transformó una relación. No es tarde para reconciliarse, ni para extender la mano a quien más lo necesita. Al final, la felicidad no llega por acumular cosas, sino por aprender a vivir para otros, dejando que la esperanza y el afecto tomen raíz en nuestro día a día. Le invito a que se tome un instante de calma, ahora mismo, para pensar, ¿qué relaciones en su vida podrían renacer con un poco de ternura y paciencia? ¿Qué heridas podrían empezar a sanar si usted diera el primer paso? No hace falta un gran gesto. Basta con la voluntad de escuchar, de perdonar o de decir, te necesito a tiempo. Y si esta historia ha tocado su corazón, compártala con alguien que lo necesite, porque los relatos, igual que las estrellas que guiaban a los antiguos caminantes, nos ayudan a orientarnos cuando todo parece perdido. Al hacerlo, no solo mantenemos viva la memoria de Daniel, Miranda, Laia y Maya, sino que también tejemos juntos una red invisible de bondad, que cada uno de nosotros encuentre en la familia, sea de sangre o elegida, la verdadera riqueza de la vida, y que nunca olvidemos que el amor compartido